sus problemas, ¿no? Acercándonos un poquito. Ay, ¿qué se escuchó? Ya comenzó la grabación. Okay. Ok, sí, está bien. Justo los problemas de la filosofía que podemos encontrar es que es demasiado amplia, ¿no? Ya han visto qué es la filosofía, cómo surge y cómo cambia, ¿no? Es cambiante en cuanto al periodo de tiempo, ¿no? Hablamos de griegos, hablamos de romanos, hablamos de la Edad Media, hablamos de la época moderna, ¿no? De cómo se fue conformando la filosofía, ¿no? Esta filosofía que nos permite pensar, ¿no? Que lo que busca es un pensamiento y ese pensamiento va a ser con base en las ciencias naturales y en las ciencias sociales, ¿no? Y justo uno de los grandes problemas que vamos a ver más adelante con la profesora Mairani va a ser el problema del pensar y del ser, ¿no? Del ser, ¿no? En cuanto a un problema medular, ¿no? Entre lo que es el espíritu y la naturaleza, ¿no? Y que se va a dividir en lo que van a ser estas dos partes, ¿no? Materialista, por una parte, para que lo tengamos ya en mente estos dos conceptos de materialista e idealista, porque por ahí lo van a ver en las siguientes diapositivas. Y el primero, pues, busca ver justo la naturaleza, la materia y la conciencia, ¿no? Como algo secundario, la conciencia como algo secundario. Lo que le interesa a esta filosofía materialista es ver la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Cómo funcionan los mecanismos y pensarlo. Y por otra parte tenemos la idealista, que es por completo el pensamiento, la conciencia, la idea y el espíritu como algo interno, como un pensamiento complejo en el que pues tratamos de responder y preguntarnos muchísimas cuestiones, ¿no? En nuestra psique y posiblemente ir preguntándonos sobre la naturaleza, ¿no? Precisamente estas dos vertientes, eso a manera de encaminarnos en lo que es la sesión del día de hoy, ¿vale? ¿Me puede poner la siguiente, profesora? Y bueno, vamos a hablar sobre estos cuatro métodos. Justo les decía, ¿no? Sobre los métodos filosóficos, ¿no? La importancia de que vean, pues, este pequeño video de Mario Bunge, pero justo un método lo que trata es, por medio de una metodología, obtener nuevos conocimientos, ¿no? Eso es lo que busca un método, acercarse a nuevos conocimientos por un proceso necesario. En la mayoría de los casos va a ser una observación y con base en observar algo en específico se plantea lo que es un problema y a ese problema le vamos a dar una solución. Pero para llegar a un resolutivo, a una conclusión, tenemos que generar una hipótesis y lo vamos a ver con la dialéctica. Después de esta hipótesis vamos a hacer vamos a probar esta hipótesis a partir de experimentos, de análisis, de una comprobación rigurosa en la que se van a concluir algunos aspectos, ¿no? En el caso de la mayéutica, suena bien interesante, ¿no? La mayéutica. Justamente revisando el material que me comentó la profesora Mayrani que ya leyeron todos, pues habla sobre precisamente un aspecto bien importante, ¿no? Que la mayéutica se refiere al parto, ¿no? Y que a su vez, pues pretende eh, ser como luz, ¿no? Una luz que emana, ¿no? Pero bueno, tal vez me estoy adelantando un poco, ¿no? Como les puse, en la filosofía socrática, diálogo metódico por el que el interlocutor interpelado descubre las verdades por sí mismo, ¿no? Tenemos a una persona, en este caso Sócrates, que va a tener discípulos, ¿no? Y en este aspecto, él lo que va a hacer es guiar precisamente a su discípulo para que él pueda dar una verdad, ¿no? Esta verdad, el concepto de verdad es bien complejo, ¿no? Porque incluso Sócrates y sus discípulos, como en el caso de Platón que va a retomar a Sócrates, pues será precisamente que lo que Sócrates piensa que es verdad es variante conforme a la mente humana. El otro tendrá otra verdad y esas verdades pueden ser válidas ambas, ¿no? En este aspecto, pues el método mayéutico, o la mayéutica, pues pretende eso, ¿no? Implica hacernos preguntas, realizar preguntas precisamente a otra persona
y ver justo cómo nos responde, ¿no? Sobre aspectos muy concretos. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿cómo tenemos luz? ¿Qué es lo que respondería? ¿Quién guste, eh? Luz eléctrica gracias a la ciencia. Gracias por la ciencia. Perfecto. ¿Y cómo lo hace la ciencia? A través de observación, investigación. Muy bien, investiga algo para generar electricidad. ¿Cómo nos está generando electricidad? Justo puede ser por medio de usos naturales, ¿no? Así, respondiendo las preguntas. ¿Y qué medios naturales llega a usar? Ah, pues puede utilizar el agua, ¿no? Y generar energía. Puede utilizar los rayos del sol para generar energía. Puede hacer uso del aire para generar energía eólica, ¿no? ¿Y cómo surge esa energía, ¿no? El punto aquí es ir encaminando, haciendo preguntas cada vez, eh, o sea, en todo momento realizar preguntas para llegar a un resolutivo, para llegar a una verdad. En este caso, pues tenemos la naturaleza. ¿Cómo se hace este proceso eólico o incluso solar? Pues se tienen baterías, ¿no? ¿Y para qué sirven las baterías? Para retener la energía, ¿ok? ¿Y cómo se distribuye? A partir de cables, ¿no? Esa es la dinámica que va a buscar la mayéutica. Generar preguntas para ir a encaminar este pensamiento hacia la otra persona, ¿sí? Que sirva de manera de guía, ¿no? Justo aquí, como dice, el maestro inducía al discípulo conforme a sus respuestas, correctas o incorrectas, ¿no? Y hacía uso de lo que vamos a llamar la ironía, ¿no? Si estaba mal, se lo paraba en seco, por así decirlo, ¿no? Si estaba correcto, lo iba guiando, lo iba guiando, lo iba guiando hasta que llegara a la verdad, a la mayor verdad posible, ¿no? Porque en efecto, la luz eléctrica es parte de una ciencia, ¿no? De las ciencias. Por las ciencias tenemos electricidad, pero si nos vamos más a profundidad, vemos cómo se obtiene la electricidad, ¿no? Entonces se hace una verificación con más preguntas, ¿no? Hasta, como les digo, el fin último. Y esto tiene que ir indudablemente con el diálogo. No se tiene que perder el diálogo en esta parte, ¿no? En la que yo pregunto y tú respondes, ¿no? Y a lo que cuando se refiere a ironía, es que trata de incitarte a que contestes tanto bien como mal, porque también te puede preguntar cosas para encaminarnos a otro aspecto, ¿no? Entonces, eso sería la parte de la mayéutica, ¿no? No sé si tengan alguna duda. No. Ok, creo que ahí va como light esta parte de la mayéutica y pues también será usada posteriormente con Platón, ¿no? Como les digo. Si no tienen como duda hasta aquí, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, profesora. Sí. Y bueno, vamos a pasar a lo que es la dialéctica. Y bueno, aquí tenemos a Platón, ¿no? Tenemos a Platón y él aquí nos va a decir, ¿no? Es el arte de dialogar y conversar, ¿no? Sí, claro, como dice la profesora, si tienen alguna duda, adelante, pueden escribirlo y nos detenemos a leerlo, ¿no? Ahí con calma. Y bueno, dice, la dialéctica para Platón implica dar solución precisa a las preguntas y respuestas que se generan de la mayéutica. O sea, que no solamente se quede en pregunta, respuesta y ya se quedó en el aire, sino que él quiere una solución concreta en la praxis, ¿no? Como dicen, en la realidad, ¿para qué me va a servir que yo genere esas preguntas, ¿no? Ok, sí, hago que el discípulo
se genere preguntas y las responda. Y hasta ahí se puede terminar. Pero si yo le doy una solución o una función servible a estas respuestas, lo que va a hacer es que se genere otro tipo de conocimiento, ¿no? A partir de esto que es lo dialéctico, ¿no? Eso se los quise poner como parte del inicio de lo que será la dialéctica, porque la dialéctica va a ser, pues, postulada por Hegel, ¿no? ¿Puede poner la siguiente diapositiva, profesora? Y bueno, aquí tenemos a Hegel, que es uno de los grandes investigadores sociales y que tendrá, pues, una gran importancia. Aquí hago una pequeña advertencia, ¿no? Va a ser iniciador también de lo que va a ser la fenomenología, pero la fenomenología no va a ser hasta Edmund Husserl que se va a establecer como una ciencia, ¿no? Con una definición clara, ¿no? Se puede mencionar, pero hasta el momento en el que no se aterrice, no se puede hablar sobre sus inicios tal cual, ¿no? Eso ocurre con muchas otras ciencias, ¿no? En este caso, pues Hegel dice, ok, hay una lógica analítica, ¿no? Las cosas son o no son, ¿no? Y aquí, pues puede que sea un poquito burdo lo que les voy a decir, ¿no? ¿Somos novios o no somos novios, ¿no? Esa podría ser una respuesta, ¿no? ¿Es uno o es otro? ¿No? No hay un intermedio, ¿somos o no somos? ¿No? Ahí aplicaría en esta pequeña frase, ¿no? De somos novios o no somos novios, ¿no? Que ya en la actualidad, como lo ve Hegel, hay un movimiento, ¿no? En el que la lógica analítica ya no tendría sentido. Si es una cosa o es otra. Puede haber otro movimiento y puede haber una tercera cosa, que puede ser somos un free, ¿no? Por ahí iría lo que postula Hegel, ¿no? En el caso del fuego, pues podemos decir, el fuego puede estar encendido o puede estar apagado, ¿no? Pero no puede haber una tercera opción. No hay un intermedio en ambos. Es lo que dice la lógica analítica. Sin embargo, Hegel, pues postula que sí se puede cambiar como esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está en movimiento. También parte de esto va con la idea que se tiene de la historia en cuanto a un caracol. Si han visto un caracol está como en círculos, ¿no? Del pequeño al ascendente, ¿no? Como una pequeña, sí, se va generando como un pequeño círculo, ¿no? Ilimitado. Entonces, en ese aspecto, pues a eso se refiere con movimiento. Todo está cambiando, un constante cambio, ¿no? Y eso en la historia también se dice, ¿no? Que la historia es cíclica. Y bueno, me están viendo, pero estoy entrecomillando, ¿no? Y bueno, él nos postula, pues, que la dialéctica está dividida o la conforman, pues, tres partes, ¿no? Tres partes esenciales que, pues, les pueden preguntar justamente en el examen este aspecto, ¿no? Que es la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? En la primera tenemos el que es el primer movimiento de la dialéctica, ¿no? Todo es una afirmación, absolutamente todo. Pero con el tiempo se va refutando. Va a llegar alguien y lo va a cambiar. Va a decir, esto es inválido. Entonces surge una antítesis, ¿no? Que es la negación de la tesis. La contradice y la reemplaza, generando una nueva tesis, ¿no? Por ahí iría la idea, ¿no? Justo hay autores un poquito más contemporáneos como Karl Popper, en el que pues Popper justamente menciona una teoría de la refutación, de cómo precisamente todo tiene una tesis y todo puede llegar a ser refutado, ¿no? Refutado y se tiene que volver a reorganizar todo, volver a hacerse una investigación que va a sustituir a la anterior, ¿no? Va justamente con esta idea de Hegel, ¿no? Que todavía en la actualidad es súper válida e interesante, ¿no? Entonces, al tener una tesis se tiene la negación de la tesis. Pero ahora viene algo bien interesante, que es la síntesis. La síntesis es la negación de la negación, porque niega tanto la tesis como la antítesis, generando una síntesis, o sea, una nueva tesis, ¿no? Se genera una nueva tesis a partir de las dos anteriores, ¿no? Y esto la vuelve hasta cierto punto un ciclo inagotable en la que una antítesis sustituirá a la tesis anterior hasta el infinito, ¿no? Así lo podríamos ver, o como Hegel pensaría, o hasta que llegue el conocimiento del absoluto
y del movimiento dialéctico. O sea, cuando llega el movimiento dialéctico, se refiere que se consolida el conocimiento y se llega a acuerdos para aceptar una tesis. Eso puede llegar a ocurrir, ¿no? Lo que ocurre con otro tipo de teorías científicas, como la de Darwin, ¿no? Que se volvió una teoría bien importante para la sociedad, ¿no? El origen de las especies. Y se llega a un acuerdo que esa va a ser válida, no porque otros no lo hayan investigado, ¿no? Porque también tenemos a Wallace, que al igual que Darwin, llegan a la misma conclusión o a la misma tesis. Sin embargo, se decide que Charles Darwin, pues tiene como la batuta sobre esta teoría, ¿no? El origen de las especies. Entonces, aquí tenemos justamente esta idea que nos están dando, ¿no? Hay una tesis de esa verdad, se puede negar y generar otra tesis. Y de estas dos se puede generar una tercera que forma una nueva tesis a partir de lo anterior, ¿no? Y esto nos dice Hegel, la dialéctica busca generar sensibilidad de nuestro entorno para cuestionarnos la realidad, ¿no? Eso es lo que quiere Hegel que se busque con estas tesis, con estas verdades. Son cambiantes, pero al ser cambiantes nos permiten cuestionarnos cada vez más lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo, ¿no? Como veremos un poquito más adelante, Hegel lo que busca es generar una conciencia y que las ciencias que denominamos ciencias sociales o fácticas tienen una forma, al igual que las ciencias exactas, ¿no? Las ciencias formales, ¿no? Que es un método y que tienen pues prácticamente una función, no tanto como lo dice el positivismo, que con Comte, supongo que también ya lo vieron con José Manuel en ciencias sociales, el positivismo como una corriente de pensamiento, en la que Hegel pues, también se va a contraponer en algunos aspectos, como lo veremos en la fenomenología, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna duda? No, Ok, perfecto. De lo que han leído, ¿alguna tesis que quieran decir o que quieran proponer? Por ejemplo, yo les podría mencionar, ¿no? Eh, una tesis que yo llegué a tener en algún momento es, bueno, hay un autor que se llama, bueno, hay un historiador del siglo XVI que se llama Diego Muñoz Camargo. Tengo la hipótesis de que, pues, él es un impactador social para la identidad en Tlaxcala, ¿no? Entonces puedo hacer mi investigación y mi tesis es esa y llego al resolutivo de que por la obra que él hace, forma la identidad de Tlaxcala actualmente, ¿no? Pero puede llegar una antítesis de otro historiador que diga no es cierto, sino que fue de Zapata, ¿no? Hay otro autor, otro historiador tlaxcalteca del 16 que también se apellida Zapata y que es él quien está formulando esta identidad en Tlaxcala, ¿no? E incluso ya viene una síntesis en la que dice, ok, no es que ni Camargo ni Zapata tengan cada uno formara la identidad en Tlaxcala, sino más bien que ambos forman la identidad en Tlaxcala, porque son autores o historiadores del mismo tiempo, ¿no? Y ahí se hace uso de las dos, de la tesis, de la antítesis, para crear una nueva tesis, ¿no? Y así sucesivamente hasta que alguien diga, no, ¿sabes qué? Estás en un error, la identidad no se forma por esos autores. ¿Por qué? Porque en ningún momento realizan o se sienten con esta identidad tanto india, mestiza o castellana, ¿no? Entonces, eso es lo que puede llegar a ocurrir con esto que menciona Hegel, ¿no? Entonces, no sé si quieran comentar algo aquí sobre Hegel. Ok, si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Por favor, profesor. Sí. Y bueno, pasamos ahora a la fenomenología. Y bueno, justo la fenomenología
es el estudio de los fenómenos, ¿no? Un fenómeno que podemos llegar a encontrar, ¿no? Pero justo aquí voy a leer esta cita y dice, la fenomenología es una corriente idealista, recordemos el concepto anterior, subjetiva dentro de la filosofía, que se propone el estudio y la descripción de los fenómenos de la conciencia, o dicho de otro modo, de las cosas tal y como se manifiestan y se muestran en esta, ¿no? Surge a partir de la conciencia, del pensamiento, describir un fenómeno, algo que venga, ¿no? Y su objetivo principal es llegar a conocimientos esenciales, ¿no? Como les decía, esta ciencia se vuelve formal en el siglo XX, ¿no? Por Edmund Husserl, ¿no? De 1859 a 1938, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero pues, ahorita con calmita, ¿no? Y bueno, dentro de este estudio de la fenomenología, de los fenómenos, pues partimos de que hay por lo menos 3 tipos de fenomenología, ¿no? Ahorita yo les voy a mencionar algunos autores que pueden ser útiles y que son importantes aparte de Edmund Husserl, que es Max Scheler, Martin Heidegger. Heidegger y Husserl van a ser importantes para la hermenéutica. Entonces esto sí quiero que lo tengan bien importante. Estos 3 autores son importantísimos para la hermenéutica y la hermenéutica también tiene tintes de lo que es la fenomenología, ¿no? Tenemos a Sartre, por ejemplo, a Ponti, ¿no? Que también nos van haciendo estudios sobre este respecto, pero sobre todo de Edmund, ¿no? No hay que olvidarnos de él. Y lo menciono tanto porque a partir de él se crea lo que sería la fenomenología trascendental, ¿no? Esto que denominamos fenomenología trascendental postula Edmund que se tiene que tener, que la filosofía tiene que tener bases científicas, al igual que las ciencias naturales, ¿no? Y entonces va contra el positivismo, ¿no? En el hecho de que diga, la historia no es una ciencia porque no tiene un método, ¿no? No tiene un método como las ciencias sociales, en el que si tú realizas los pasos tal cual son, tienes un resultado siempre. En este caso no ocurre lo mismo, está en contra del positivismo y dice, la filosofía también tiene esa posibilidad de tener un método. Y ese método va a ser funcional para que yo pueda entender, para que yo pueda desentrañar el sentido y las características de la intencionalidad humana, ¿no? De la realidad humana en la que se encuentra y los fenómenos con los que vive, ¿no? Con los que se encuentra. Y a partir de que yo pueda tener esos conocimientos, bueno, que pueda entender esa realidad, puedo tener conocimientos esenciales, ¿no? Entonces lo que busca aquí es generar un método. Ese método va a ser bien importante, ¿no? ¿Cómo va a hacerlo? Pues precisamente va, va a ir descartando cosas, va a ir acercándose a aspectos naturales y sociales y va a acercarse precisamente a cómo entiende el individuo las cosas, ¿no? Por ahí iría lo trascendental, ¿no? Por otra parte, tenemos la fenomenología del espíritu, que Hegel, justo como les mencionaba, tiene una obra llamada Fenomenología del Espíritu, ¿no? En la que pues justamente también discute aspectos similares que Edmund, ¿no? Discute sobre la teoría del conocimiento o epistemología, ¿no? La teoría del conocimiento quiere buscar justamente cómo llegamos al conocimiento, ¿no? A partir de qué teorías. Discute sobre la importancia de la historia que tiene que tiene un método en sí. Discute sobre la religión, la importancia que tiene la religión, cómo funciona, e incluso llega al final con una discusión sobre la ciencia, ¿no? Sobre cómo funciona, la importancia de tener un método, y busca avanzar justamente con esto de la dialéctica para llegar a una razón universal. Él lo que busca es un saber absoluto, ¿no? Llegar, recordemos la dialéctica, uno de sus fines es buscar un acercamiento a la realidad, pero también una
un conocimiento total, ¿no? Llámese universal o llámese el más completo que se pueda tener, ¿no? Eso es lo que buscaría Hegel con la fenomenología, ¿no? Justo llegar a este aspecto y que pues vemos que se impacta Edmund Husserl con esto que menciona Hegel, ¿no? Por otra parte tenemos a la psicología fenomenológica y esta pues está inspirada fundamentalmente en Husserl, ¿no? Y bueno, aquí lo que busca lo que sería la psicología, pues sería la explicación de las vivencias de los individuos, pues con base en sus experiencias del mundo, ¿no? Algo muy similar a lo que menciona Husserl, y pues su objetivo es otra vía más para comprender a la persona, el individuo, ¿no? Y justo ocurre, ¿no? Como ya habíamos visto con el psicoanálisis en la semana pasada, ¿no? Cómo la psicología, cómo esta ciencia se va acercando, ¿no? A, a otros campos más que le permiten entender a los individuos, a los fenómenos, por qué ocurren estos fenómenos, cómo ocurren y el impacto que llegan a tener dentro de lo social, ¿no? Y hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Bien, perfecto. Bien, Y ahora pasamos a la siguiente diapositiva, profesora, por favor. Gracias, profesora. Y ahora vamos a lo que es la hermenéutica, ¿no? Como vemos, hemos visto pues 3 métodos. He tratado que sea pues, muy puntual. Me gusta eso de la puntualidad para que nos quede claro, porque creo que no sirve de nada pues sondear demasiado y luego perdernos en el espacio-tiempo, ¿no? La hermenéutica, en lo particular he de decir que me gusta mucho la hermenéutica. He leído bastante sobre ella, sobre todo del último personaje que estamos viendo en la imagen, que es Gadamer, su maestro que es Heidegger, y ahí tenemos a Husserl, ¿no? Que habla sobre la fenomenología. Estos dos primeros hablan sobre la fenomenología, pero también hablan de la hermenéutica, ¿no? Y bueno, pues la hermenéutica no siempre ha sido la misma, no siempre ha sido la misma como ciencia que trata de traducir, ¿no? Como la veríamos actualmente con Gadamer, sino que más bien pues cambia, ¿no? Cambia en dos vertientes, la hermenéutica teológica y la moderna, ¿no? Y aquí leo la cita, ¿no? La hermenéutica significa el arte de la correcta exposición de la Sagrada Escritura que aplicó una metodología desde muy antiguo, ya en la patrística, sobre todo en San Agustín, en su doctrina cristiana, ¿no? Bueno, yo le agregué el San Agustín porque es San Agustín, y justamente pues es a partir de él que se empieza a crear una conciencia cada vez más amplia sobre qué es esta doctrina cristiana, ¿no? Sobre cómo tiene que ser un cristiano, ¿no? Y que pues el objetivo de la hermenéutica aquí es la patrística, ¿no? Y la patrística pues es el estudio de la vida de los sacerdotes y sus obras. Eso es, ¿no? Y sobre todo de la Biblia, ¿no? Eso es lo que busca la hermenéutica, que solamente podía ser aplicada por estas personas, por sacerdotes, ¿no? Eh, y esto es bien importante porque solamente estos sacerdotes, estos clérigos, podían interpretar las escrituras porque eran ungidos y tenían todas las respuestas de la Biblia. Y no va a ser hasta la Reforma, por ahí del siglo XV, que tanto Martín Lutero como Calvino van a decir que no es cierto. Ahí tenemos un dato bien importante. En el siglo XV, estos dos personajes, Lutero y Calvino, dicen que la interpretación de la Biblia no solamente se queda en los clérigos, sino que toda persona, por esta capacidad de pensar, porque vamos aplicando también la filosofía, ¿no? Todos tenemos esa capacidad de pensar las cosas, de cuestionarlos, de filosofar sobre todo, podemos tener una interpretación de lo que es la Biblia. A secas, hermenéutica es interpretar los textos, ¿no? Y es entonces cuando empiezan a surgir pues bastante una ruptura en la iglesia y que pues posteriormente ya en el siglo XX pues se va a empezar a construir
pues ya más fuertemente lo que es la hermenéutica, con la obra de Gadamer, ¿no? Que es Verdad y Método. Aquí en la cita yo cité igual a Gadamer, que es parte de su antología, un texto que tiene una gran cantidad de artículos de diferentes libros de Gadamer y que pues es interesante. Después se los haremos llegar ya con capítulos específicos, ¿no? Como habíamos quedado. Y bueno, pues la labor de la hermenéutica actual va más allá de interpretar solo la Biblia, ¿no? Es aquí donde la finalidad de la hermenéutica es traductiva, ¿no? En el fondo, lo que busca siempre será traducir, ¿no? Y traducir implica que la labor de quien realice este estudio no solamente es trasladar la información de un texto, de la lengua que sea una novela, sea un cuento, sea una crónica, una carta, etcétera, sin crítica, sino que lo que busca es ir construyendo la mejor traducción posible de ese texto, ¿no? De esa interpretación que podamos llegar a tener, ¿no? Bueno, sí, con el objetivo de que de ese texto que tenemos, tratar de extraer la mayor cantidad de información posible, ¿no? Tratar de entender esa realidad, ¿no? Y dejar de lado, pues, una lectura superficial, ¿no? Cuando lleguemos a hacer, pues, una investigación, porque la hermenéutica está encaminada justo a esto, a los textos, al análisis de textos, ¿no? Y cómo lo va a hacer igual, ¿no? Con su propio método. En este caso va a descontextualizar un texto, lo va a recontextualizar y luego lo va a presentar, ¿no? Aquí el punto es quitar del contexto en el que se desarrolla la obra para que nosotros podamos entenderlos bajo nuestro presente y después entenderlo en su presente para llegar a una conclusión, ¿no? Esto implica, pues, extraer de su medio de texto, quitándole todo valor de su contexto, analizarlo, recontextualizarlo, para darle cabida a los términos de su tiempo y su relación con nuestro presente. Eso buscaría la hermenéutica, ¿no? Entonces, pues tenemos estos cuatro métodos, que el primero busca a partir de preguntas, ¿no? El segundo va encaminado, sí, con preguntas, respuestas, y busca lo que es una investigación con estos tres conceptos, que es tesis, antítesis y síntesis, y la fenomenología, que trata de entender a los seres humanos, los fenómenos, lo que piensa sobre esos fenómenos en su realidad, tanto individual como colectiva, y cómo llegar a solucionar, darle solución a estos fenómenos, ¿no? Y cómo afectan nuestra realidad, ¿no? Desde la psicología como la fenomenología trascendental, y pasamos a lo que es la hermenéutica, ¿no? Que nos permite repensar e ir formulando aspectos que tal vez no veíamos. Y justo lo que busca la filosofía en la hermenéutica es extraer más información de textos tal vez mm, muy específicos, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bueno, grosso modo sería como estas cuatro métodos que nos están pidiendo en la guía, y que me parecen como muy interesantes cada uno, ¿no? Por eso la importancia de que vean el video sobre el método científico y cómo se aplica, ¿no? Y de mi parte sería por el momento esta parte. No sé si quiera comentar algo la profesora Mayrani sobre estas cuatro métodos para cerrar esta parte. No, creo que lo explicó bastante bien, profe, y lo sintetizó muchísimo. Creo que, bueno, al menos yo creo que sí estuvo muy bien entendible los puntos. No sé si tienen alguna duda los demás y las demás. Es importante que si tenemos dudas nos digan. Ahorita que está el profe aquí, que pues es ahora sí que el bueno en esta materia, para que podamos despejar todas aquellas incertidumbres que nos vayan quedando, ¿no?
Entonces es importante que sí nos digan sus dudas si es que las tienen, y si no, pues también vayan colocándonos en el chat que no tienen dudas, precisamente para ir avanzando, ¿vale? Muy bien, vamos a empezar y necesito que sí estemos como pendientes ya sea del micrófono o del chat, ¿vale? Para que podamos contestar lo que se nos viene, por así decirlo. Muy bien. Entonces, nos toca el siguiente tema, que es ver el problema de la esencia y el ser, ¿no? ¿Qué hace a las cosas ser lo que son? Entonces, esto propiamente tiene que ver con un problema de carácter ontológico. Pero antes de pasar a todo lo demás, me gustaría que ustedes nos comentaran, nos contestaran esta pregunta, ¿no? ¿Qué hace a las cosas ser lo que son? Por ejemplo, hablemos de una computadora, ¿no? ¿Qué hace que una computadora sea una computadora? Según la perspectiva que tienen cada uno de ustedes. Sus componentes. Muy bien, gracias Emilia. ¿Quién más? Lo tecnológico, gracias, Jen. Que puede ser no, más bien que es una herramienta muy básica ya en el mundo actual y que podemos estar en cualquier parte del mundo con el internet gracias a ella. Ok, gracias, Ari. Los demás y las demás, ¿qué opinan? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace a las cosas ser lo que son? ¿Qué es lo que hace que una computadora sea una computadora? ¿No? O por ejemplo, ¿qué es lo que hace a una persona ser una persona? ¿No? Por ejemplo, gracias Fabiola, la materia. Muy bien. Entonces, por ejemplo, Fabiola, ¿no? ¿Qué es lo que hace que Fabiola sea Fabiola? Entonces, ¿qué es lo que hace que Jennifer sea Jennifer? ¿O qué es lo que hace que Ari sea Ari? ¿O que el profe Sabas sea el profe Sabas? Aunque suene chistoso, ¿no? ¿Qué es lo que hace que las cosas sean lo que son, ¿no? L- las lecturas propiamente que vienen bueno, más bien las sugerencias que vienen dentro, exacto, mi esencia, muy bien, profe, que vienen propiamente en esta guía, nos hablan sobre la esencia y el ser, y precisamente enfocado en que la esencia es algo que determina mucho lo que es el ser, ¿no? Pero ¿qué es una esencia? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos por esencias, ¿no? Podemos hablar de la esencia de una persona o la sustancia de una persona. ¿Qué es lo que lo conforma y que lo hace ser esa persona, ¿no? O por ejemplo, los perfumes, pues hay muchas esencias que son extractos de flores, ¿no? Son lo que conforma, por así decirlo, el olor de esa flor. Entonces, o de cualquier otro olor. Entonces es muy interesante que nos plantee tanto la esencia y el ser y que nos comente qué hace que sean lo que son, ¿no? Propiamente la esencia eh, nos dice que en el sentido es el sentido de la cosa dada, ¿no? O sea, no solo hablamos de personas, sino también de cosas. Entonces, lo que le da sentido a esa cosa, ustedes decían ahorita de la computadora, bueno, porque nos ayuda de manera tecnológica, porque tiene que ver con la materia o está compuesta de cierta manera que le da sentido a lo que es una computadora, ¿no? Nos dice que es aquello que la cosa es en sí misma. A diferencia de todas las demás, y de los estados variables de la cosa al experimentar el influjo de tales o cuales circunstancias, ¿no? O sea, dependiendo digamos que dependiendo de otras cosas que se vayan haciendo, hablando por ejemplo, te voy retomando lo de la computadora, no es lo mismo una computadora que un teléfono, aunque sí tienen funciones muy parecidas y aunque tienen variables que pueden ser diferentes o pueden ser iguales, no son lo mismo, ¿no? Tenemos muy claro que es una y otra. Y no solo por la estructura tanto física, sino por ciertas, como mencionaban antes, ciertos componentes que tienen una y otra de manera, pues, diferente, ¿no? Dice que el concepto de esencia es muy importante para todo sistema filosófico.
para distinguir los sistemas filosóficos desde el punto de vista de la solución que se da al problema de cómo la esencia se relaciona con el ser y de cómo la esencia de las cosas está relacionada con la conciencia, con el pensar, ¿no? Ayer estábamos viendo con el profe Sabas un video, el video de la niña que quería ir a pensar al tianguis, ¿no? Y entonces, estas construcciones que nosotros hacemos de tanto las acciones que tenemos como la manera inclusive que nos dice en la que nosotros preferimos pensar o en la que nosotros hacemos reflexiones al pensar, también tienen que ser parte de nuestra esencia, ¿no? Y de ahí relucen otras cosas más, como esta niña pues que se puso a llorar y que estaba de que no me voy a ir y no sé qué, ¿no? Pero precisamente externó parte de la esencia de lo que esa persona está compuesta, ¿no? Nosotros todos tenemos conciencia. Recuerden que en filosofía siempre a lo largo de siglos vamos a encontrar mucho el término de contemplación reflexiva o conciencia reflexiva propiamente que después se hizo. Precisamente en esta parte del pensamiento, ¿no? Ya lo decían también anteriormente el profe en la parte de la dialéctica, ¿no? Muchas partes de las interpretaciones y las perspectivas que nosotros tenemos también entran dentro de esta confusión de la conciencia y de cómo nosotros vamos desarrollando también el pensamiento. Entonces nos dice que para el idealismo objetivo, el ser, la realidad y la existencia se encuentran en dependencia de la esencia de las cosas, entendida como algo independiente, inmutable, no se transforma, y absoluto, ¿no? Como algo que ya está establecido. En este caso, las esencias de las cosas forman una realidad ideal, peculiar, que engendra todas las cosas y las rige, ¿no? Esto desde la perspectiva tanto de Platón como de Hegel. Entonces, la esencia propiamente podemos verlo como algo que nos da sentido, algo que nos conforma, ¿no? Hablando de manera, como seres racionales, lo podemos ver que está también relacionado con la conciencia y con la parte del pensamiento, ¿no? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí sobre la introducción de lo que es la esencia o referente a la pregunta que nos lanza de qué hace a las cosas ser lo que son? No. No, Ok, muy bien. Entonces vamos a avanzar, ¿vale? Nos dice que para las tendencias idealistas subjetivas, la esencia es una creación del sujeto, ¿no? Que es lo que hablábamos ahorita, que proyecta fuera de sí la esencia y la representa bajo aspecto de las cosas. El único punto de vista acertado consiste en reconocer la realidad de la esencia objetiva de las cosas y de su reflejo en la conciencia. Dice que la esencia no existe fuera de las cosas, sin par propiedad general, ¿no? Como su ley. Esto es bastante interesante porque nos da a entender que la esencia es... No se escucha, maestra. Yo creo que se fue la profesora tantito. Espero que no se cierre la presentación. Demos un minutito porque es que tengo problemas de conexión.
Sí, parece que se nos desconectó la profesora. Este, bueno, justamente estábamos hablando de la esencia, eh, pero pues también la esencia, pues la forma, el ser humano, ¿no? La forma en cuanto a un constructo del lenguaje, eso lo comentamos la profesora y yo el día de ayer, sí, si no me equivoco, y justo como a partir del lenguaje también generamos o le damos a esa esencia, ¿no? Porque no será lo mismo decir esa cosa a pásame un vaso o pásame un peluche, ¿no? Esa esencia va a ir cambiando conforme eh, vamos planteándonos las cosas, ¿no? De ahí la importancia de construir, ¿no? Esto de la esencia, ¿no? Esperamos tantito porque yo no tengo la presentación. Ya se está reconectando la profesora. ¿Ya está por aquí, profesora? Ya, ya regreso. ¿Sí me escuchan? Yo ya. Sí, Sí, Ah, perdón, es que les comentaba que mi internet está como bastante lento, entonces yo creo que me sacó. Disculpen. Por ahí me voy, me esperan tantito, ¿eh? No se vayan. Entonces, voy a seguir. No sé, ¿me podría decir, profe Sabas, hasta dónde más o menos me corté? Porque yo seguía hablando hasta que me di cuenta. Estaba hablando sola hasta que me di cuenta que ya. Justo estaba empezando a leer sobre, ¿Mande? justo estaba empezando a leer sobre la esencia, lo que había colocado en la presentación. Ok. Entonces, sobre esta, No, la siguiente. sobre esta. Sí, exacto. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Y una disculpa, ¿vale? Perdónenme, es que sí está muy lento mi internet. Muy bien. Entonces, nos decía que nos reafirma en esta parte lo que comentábamos ahorita, ¿no? Nos dice a grandes rasgos que nos decía que para las tendencias idealistas subjetivas, la esencia es una creación del sujeto, ¿no? Quiere decir que es algo que nosotros como sujetos, como seres racionales, vamos construyendo, ¿no? Y nos dice también que proyecta fuera de sí la esencia y la representa bajo el aspecto de las cosas. Dice que el único punto de vista acertado consiste en reconocer que la realidad de la esencia objetiva de las cosas y de su reflejo en la conciencia, ¿no? Nos dice también algo bastante interesante y es que la esencia no existe fuera de las cosas, sino en ellas y a través de ellas, como su principal propiedad general y como su ley, ¿no? Nos dice que la esencia es algo que está dentro de nosotros o dentro de las cosas y que se refleja fuera, sí, bajo el aspecto de diferentes cosas o situaciones, pero que como tal es algo que nos rige, ¿no? Es algo que nos dice ahí que es como nuestra propiedad general, ¿no? Como de lo que estamos compuestos. Nos dice también que el conocimiento humano va asimilando gradualmente la esencia del mundo objetivo, cada vez ahonda más en él. Dice que este conocimiento se utiliza para influir retroactivamente sobre el mundo objetivo con vistas a su transformación práctica, ¿no? Entonces, propiamente la parte nos dice que la parte del conocimiento humano, nosotros poco a poco vamos como de cierta manera apropiándonos y también interpretando lo que
lo que es la parte de la esencia del mundo objetivo, ¿no? Hay algo bastante interesante que mencionaba hace rato el profesor Sabas, sobre todo en la parte de la dialéctica, en la que nos hablaba, por ejemplo, si recordamos a Kant. Kant lo que pretendía era que la filosofía, por ejemplo, fuera de manera objetiva, igual que todos los procesos naturales que se llevaban, como en las ciencias experimentales, ¿no? Sin embargo, poco a poco esa crítica y esa dialéctica trascendental que él tuvo, pues se tuvo que ir asimilando y adaptando a lo que ya estaba en función al mundo objetivo que estaba alrededor de él, ¿no? No logró de cierta manera fundamentar la filosofía debido a tantas contradicciones que tenía, pero sí llegó a ciertas conclusiones y asimilaciones que poco a poco se fueron integrando después a esta parte del mundo objetivo, ¿no? Entonces, el conocimiento que nosotros vamos generando como seres racionales, como seres humanos, poco a poco se va asimilando a todo lo que tenemos alrededor, ¿no? A la esencia de lo que está alrededor nuestro, ¿no? Entonces, esto propiamente, la parte de la esencia y del ser tiene que ver con un problema ontológico, viendo la ontología como el estudio del ser, ¿no? Propiamente. Esto, este término más o menos fue usado como a comienzos del siglo XVII, sin embargo, pues tiene muchos más antecedentes anteriores, ¿no? El problema ontológico propiamente tiene que ver con muchas preguntas que nos hacemos de manera en general, ¿no? Pero sobre todo empezó con muchas preguntas de manera existenciales, ¿no? No en algo en particular, sino de muchas cosas. Por ejemplo, sobre Dios, sobre los ángeles, sobre los planetas, sobre la vida en general, ¿no? Entonces, nos dice que este problema ontológico, que en este contexto en el que surge como la parte de lo clásico y lo tradicional, que a la vez pues ya se fusiona con la parte actual, nos dice que el problema ontológico fue formulado de forma certera por Ockman King, y que en su artículo acerca de lo que hay, que se publicó en 1949, para quien el problema ontológico tiene una formulación muy sencilla, y es que hay, aunque suene así, muy, eh, digamos que vago, la situación de plantearte realmente cuál sería digamos que la certeza de lo que nosotros nos planteamos, ¿no? Nos dice que su respuesta es igualmente sencilla. Hay todo, es decir, hay lo que hay. Los problemas solo surgen, según su punto de vista, en casos concretos, es decir, cuando se enfrentan distintas teorías acerca de una misma parcela de la realidad o sobre un mismo problema, ¿no? Entonces, el problema ontológico entra en muchas controversias sobre diferentes tipos de existencias, ¿no? Una de las costumbres que tenemos los seres humanos y que ha sido la más, digamos que duradera, por así decirlo, consiste siempre en postular cierto tipo de identidades, ¿no? Entonces, nosotros como seres racionales, por así decirlo, nos pasamos como toda la vida teorizando, por así decirlo, preguntándonos acerca de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Y en el transcurso de toda esta parte, pues vamos reconociendo ciertas entidades, ¿no? O vamos postulándolas. Entonces, siempre tenemos como ciertas preguntas referentes a lo mismo, pareciera, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las dudas existenciales que hay, casi siempre han tenido relación con las mismas cosas, ¿no? Ya hablábamos la otra vez de eso. Las mismas dudas que tenían estas preguntas que lanzaban acerca de lo que propiamente tiene que ver con el ser. Los griegos hace siglos pareciera que son las mismas que nos seguimos haciendo todavía, ¿no? Por eso nos dice King que su respuesta es sencilla, ¿no? Hay todo, ¿no? O sea, hay lo que hay. Entonces, en el momento en el que nosotros
avanzamos, seguimos como con estas teorías que para nosotros dan sentido a lo que nos rodea, ¿no? Pero siempre entramos en muchas controversias, por eso es que nadie tiene como la misma perspectiva de una sola cosa, la tenemos todos de manera diferente, ¿no? Entonces, nos dice que también que en esta parte de King, pues que surgen realmente bastantes situaciones, ¿no? Sobre este problema ontológico, ya sea porque nosotros queremos entender por qué existe el mundo, por ejemplo, o queremos entender por qué los hijos se parecen a los padres, o queremos entender pues sobre interrogantes que siempre se dan, ¿no? Entonces, una vez que nosotros, digamos que logramos de cierta manera a lo largo de la historia crear como todas estas postulaciones, pues a veces acabamos descubriendo que estos hechos pues realmente existen, ¿no? Porque se parecen los padres a los hijos, de cierta manera por los genes, ¿no? O que existían los átomos, por ejemplo, ¿no? O que existían los planetas. Entonces, todas estas incertidumbres vamos como de estas entidades que nos vamos creando, nosotros vamos como de cierta manera descubriendo que realmente existen y en algunas otras vamos nosotros decidiendo que estábamos equivocados, ¿no? Que en casos como muy particulares, las cosas que nosotros planteamos no existen como tal, ¿no? En ciertos momentos. Entonces, la parte del problema ontológico prácticamente tiene que ver con el estudio del ser y también tiene que ver con la parte del conocimiento, ¿no? De cómo llegamos nosotros a conocer ciertas cosas. Entonces, ¿tenemos alguna duda sobre a lo que se refiere la parte del problema ontológico? No. Gracias, Emilia. Gracias, Jen. Los demás y las demás. No. Gracias, Ari, ¿no? Entonces, todas estas preguntas que nosotros nos hacemos, recuerden que son como, pues realmente son, la mayoría tienen que ver con problemas existenciales, por así decirlo, ¿no? Entonces, es bastante interesante cómo nosotros llegamos a este tipo de pensamientos, ¿no? Porque todo este proceso que hacemos de no solo filosofar, sino también de llegar al descubrir concretamente si algo existe o no existe, también ya tiene otro tipo de metodologías, ¿no? Entonces, es importante que nosotros de cierta manera entendamos que esto se relaciona con la parte del ser y la esencia del ser también, porque muchas veces no logramos como darle respuesta a ninguna de las preguntas que siempre como que nos dan vuelta en la cabeza, ¿no? Por eso nos dice al principio que la esencia es algo que ya es como una propiedad en general que tenemos integrada nosotros, ¿no? Es lo que nos hace a cada uno de nosotros por nuestra parte ser. Y este problema ontológico que siempre se presenta en la sociedad y también de manera particular, también tiene que ver con esa esencia y con las perspectivas y los puntos de vista que nosotros tenemos, ¿no? O que nos van conformando también de cierta manera. La manera en cómo llegamos a esos pensamientos, pues ya tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿no? Eso ya es como algo muy particular de manera social y en general al conocimiento como ser humano, pues ya tiene que ver con otras metodologías para poder llegar a descubrir si existe o no lo que nosotros nos estamos planteando o lo que estamos teorizando, ¿no? Entonces nos habla sobre el origen del problema ontológico. Realmente como tal, les comentaba que
este término se empezó a usar más o menos como a comienzos del siglo XVII, pero aún así siempre ha estado desde Parmenides, se podría decir que siempre ha habido cierta incertidumbre y se ha ido un planteamiento de un problema ontológico, ¿no? Nos dice que parte de la metafísica se trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales, ¿no? En filosofía, la ontología, muchas preguntas tradicionales de la filosofía que pueden ser entendidas como preguntas de ontología, ¿no? Y es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Existe un Dios, existen entidades mentales como ideas y pensamientos, existen entidades abstractas como los números, existen los universales, etcétera, ¿no? Que son preguntas que se han durante siglos eh, han ido cambiando las concepciones, ¿no? Para algunos filósofos, por ejemplo, las ideas son representaciones mentales, para otros nada más, para otros son conocimientos a priori, para otros una idea tiene que tener también un conocimiento posteriori, ya tiene que ver propiamente con la experiencia y a través de los sentidos, y ya después como una construcción mental, ¿no? Entonces, todas estas preguntas siempre han existido, por eso se dice que en la parte de la filosofía, el problema ontológico que tiene ha existido desde Parmenides, ¿no? Aunque propiamente los términos se empezaron a usar mucho después, pero este tipo de preguntas ya eran prácticamente la base de la filosofía, ¿no? Nos dice que además la ontología estudia la manera en que se relacionan las entidades que existen, ¿no? Entonces nos dice que, por ejemplo, la relación entre un universal, o sea, algo que, que está ahí, como por ejemplo el color rojo, y algo muy particular que es algo que lo tiene, ¿no? Entonces nos dice que, por ejemplo, esta manzana, si nosotros formamos la relación entre ellas, que esta manzana es roja, tiene propiamente que ver también con la parte del lenguaje, pero más con la parte de la pertenencia, ¿no? Con lo que es. O nos dice que también la relación de un evento, ¿no? Por ejemplo, Sócrates bebió la cicuta y sus participantes, ¿no? Entonces, Sócrates y la cicuta. Entonces, cuando nosotros conformamos algo universal, como por así decirlo, de lo que está conformado, lo que nos está planteando, y aparte lo que lo tiene o sus participantes, crean estas relaciones de manera ontológica, ¿no? Entonces nos dice que en tiempos de Christian Wolff, la ontología fue considerada una parte de la metafísica, llamada metafísica general. También nos dice que Wolff, en su obra de la filosofía prima de la ontología, establece definitivamente el nombre de ontología en el mundo académico europeo, ¿no? También nos dice que Husserl, la ontología es una ciencia de esencias, ¿no? Y se clasifica en formal y material. La primera estudia las esencias formales, esto es aquello que convienen a todas las demás esencias, ¿no? Y la ontología material, que nos dice que estudia las esencias materiales y está constituida por ontologías regionales, ¿no? Nos dice que la ontología formal implica las formas de todas las ontologías posibles y en ella está fundada la ontología material, ¿no? Como si tuviéramos por una parte, son pequeños pedacitos de diferentes, digamos que, problemas ontológicos que cuando se conforman ya nos dice que lo hace de manera como material, ¿no? Ya lo hace como una ontología material. También nos dice que Martin Heidegger reconoce una ontología fundamental, la cual es la metafísica de la existencia. Nos dice que su objetivo es el descubrimiento de la constitución del ser, de la existencia, y el fundamento de la existencia también. Esto es tan solo el primer paso para la metafísica de la existencia. Recordemos que la metafísica es antes de la física, ¿no? Es algo antes propiamente de una parte científica. La metafísica se formaba sobre todo con la parte filosófica, ¿no?
y todas estas dudas que surgían, todos estos problemas, ya fueran existenciales o propiamente del mundo, estaban pues relacionados con esto, ¿no? Entonces, ¿tenemos alguna duda hasta aquí sobre lo que es la ontología? No. Gracias. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Entonces nos dice que la dificultad de un problema ontológico lo refleja muy bien en la barba de Platón. La barba de Platón fue como un término. Sí, no te preocupes, Ari. La barba de Platón es como un término que se utilizó por Occam. Precisamente nos hacía como una analogía a afeitar de manera pues metafórica las barbas de Platón, esto haciendo una referencia a una herramienta filosófica que nos ayudaría en cierto modo no solo a pulir el lenguaje, nos dice, sino también la parte ontológica, ¿no? La parte de que no se dieran estas contradicciones, por así decirlo, y llegar a una resolución, ¿no? Entonces nos dice que muchas de estas cosas que están de más en lo que decimos y en lo que hablamos a diario, ¿no? Muchas veces nos contradecimos con lo que queremos expresar, ¿no? O también hay otro término muy coloquial que le dicen que cantinfleamos mucho, ¿no? Cuando queremos decir algo y al fin y al cabo terminamos como contradiciéndonos o decimos palabras de más. Entonces nos dice que precisamente esta parte de la barba de Platón está enfocada en esta resolución, ¿no? No solo en poder escuchar lo que la otra persona dice, sino propiamente en lograr demostrar, ¿no? Porque fue quien pues se enfocó mucho más como en esta dificultad cuando hablamos de un problema ontológico, ¿no? Nos decía que según su punto de vista, esta se basa en la dificultad de la formulación, ¿no? De esta controversia que a veces hay con los puntos de vista que tocamos o que están como contrapuestos, ¿no? Acerca de un tema en específico o acerca de lo que hay en este momento, ¿no? Entonces, nos decía que de forma como esquemática, por así decirlo, había muchas disputas, ¿no? Había como controversia y puntos de vista encontrados en lo que concierne a lo que nosotros queríamos debatir, ¿no? O a lo que había en ese momento. Entonces nos dice que cuando nosotros hacemos estas postulaciones de las que hablábamos hace rato, cuando postulábamos identidades, por así decirlo, que no son del tan evidente, ¿no? Como las preguntas que siempre hay de que si existe un Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se postulan este tipo de entidades que no son tan diferentes o que digamos que no se pueden como tal crear una pertenencia a una parte directamente ontológica, nos dice que es ahí donde aparece este problema, ¿no? Entonces nos dice que también esto puede ser dependiendo de cuestiones tanto objetivas como abstractas como mentales, ¿no? También nos dice que King observa que cuando se niega de cierta manera una parte, se hace controversia porque se abre la pauta para poder demostrar lo contrario, ¿no? Entonces nos dice que se mantiene como, digamos que contra la otra posición y esto pues causa mucha contradicción, ¿no? Porque al negar la existencia de una entidad, volvemos al ejemplo, por ejemplo, de Dios, pues otra parte puede estar obligada a afirmarla, ¿no? Cuando nosotros negamos directamente algo, nos abre también la pauta para que el otro participante o la otra persona propiamente
trate de afirmar lo que nosotros estamos negando, ¿no? Eso es lo que nos dice que se refiere principalmente al problema de, a esta dificultad que tiene el problema de ontológico, ¿no? Y también nos da un ejemplo cuando nosotros negamos algo y aún así puede haber por parte de la otra persona que esté dentro de este diálogo o otra persona más que esté dentro de este diálogo, otro participante, una idea que nos pueda llevar a afirmarla hasta cierto punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos decía que si nosotros afirmamos que Heracles no existe, nos dice que para que esto sea significativo, entonces Heracles tendría que tener un significado como tal, ¿no? Y nos planteaba que entonces, ¿cuál es el significado de Heracles? Nos decía que tradicionalmente se ha puesto que el significado de un nombre propio es el objeto que lo nombra, ¿no? Entonces nos decía que para que esta fuera significativa, entonces tenía que haber un objeto al que llamaran Heracles. De lo contrario, no tendría significado, ¿no? Entonces, si nosotros negamos su existencia, tendríamos también entonces que negar que en el sentido de que es un nombre y que por algo se nombró de esa manera, ¿no? Y nos dice que el hecho de que sea significativa implica que caemos en una paradoja, pues al usar este mismo nombre, Heracles, de manera significativa, pues nosotros ya al momento de usarlo estamos de cierta manera, pues suponiendo de su existencia, ¿no? Para después negarla y esto es una gran contradicción. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, lo que mencionábamos, ¿no? De la parte de que si existe un Dios o no, o si existe el Dios, por ejemplo, cristiano, de que eh, la mayoría pues son como creyentes o somos creyentes. Entonces, el hecho de simplemente nombrarlo nos decía que ya estamos como que nosotros suponiendo que entonces sí existe. Para después negar que no existe, esa es una gran contradicción. Y es lo que nos quiere dar a entender Kim, que es un problema y es una dificultad muy grande en el campo ontológico a la hora de querer nosotros llegar a descubrir si existe o no algo, ¿no? Y nos dice que a este argumento lo llamó la barba de Platón, ¿no? Para, de manera simbólica, nada más por la situación de, o metafóricamente, el cortando las barbas de Platón, ¿no? Entonces, nos decía también que Kim pensó en una forma de resolver esta dificultad y el pensamiento al que él llegó es que en vez de usar nombres como tal, había que convertir a los nombres en predicados, ¿no? Y que en vez de hablar de Heracles, lo haríamos como la cosa que heracletea, ¿no? Es como si nosotros, en vez de hablar de Dios propiamente, hablábamos de las creaciones que él tuvo de manera divina, ¿no? Que fue, por ejemplo, lo que pasó en el panteísmo, ¿no? Y nos dice que de este modo se formularía como la cosa que heracletea no existe. Entonces nos dice que la diferencia entre esta y la primera, que era Heracles no existe, es que en la primera se niega totalmente la existencia de un individuo como tal, ¿no? Que en este caso era Heracles. Mientras que en la segunda se niega que haya algún individuo con la propiedad de heracletar, ¿no? O sea, con la propiedad que lo conforma, que conforma a ese individuo. Entonces, cuando plantea estas situaciones o cuando plantea estas contradicciones, Oca, pues precisamente nos da a entender la mayor como dificultad de este problema que tenemos en la cuestión del ser y en la cuestión ontológica, ¿no? Que al llegar a descubrir realmente qué es una cosa podemos entrar en una contradicción y no solo en una contradicción, sino que al nombrarla ya estamos dando una pauta para dar a entender o suponer que podría existir para después negar que existe. Entonces, esto es una gran dificultad que se ha encontrado siempre en todas digamos que en todas las resoluciones que se han dado, inclusive para aquellas que han tenido como aciertos, ha habido como ciertas equivocaciones o contradicciones en lo que se dice, ¿no?
Sin embargo, ya después se han ido modificando, como estos descubrimientos se han ido modificando para llegar a una resolución como tal. En la parte, pues, ontológica, ¿no? En la parte de el ser. Entonces, ¿tenemos alguna duda hasta aquí? No. Gracias. Gracias, Ari. Entonces, ¿qué preguntas, por ejemplo, nosotros nos hacemos o qué problemas ontológicos tenemos todavía en la actualidad, ¿no? ¿Hay algunos planteamientos o problemas ontológicos que ustedes consideren que todavía tenemos en la actualidad y que son como, o están relacionados todavía a siglos atrás, ¿no? Que, que todavía sigamos nosotros como planteándonos, ¿no? Como teorizando. Hay quizá algunos planteamientos que ustedes podrían comentar en los que digan, pues es que todavía nos seguimos planteando sobre esto, ¿no? Todavía seguimos preguntándonos esto y eso, pues, se lo planteaban desde los griegos, ¿no? Entonces, hay algunos planteamientos que ustedes consideren de manera ontológica que todavía tenemos hoy en día. Por ejemplo, que si estamos solos en el universo. Ya digo que no. Ok, gracias, Emilia. ¿Por qué consideras que no, Emilia? Pues no creo que seamos tan soberbios para pensar que somos únicos en el universo. Ok, gracias. ¿Alguien más que nos quiera dar quizá algún planteamiento que ustedes consideren que podría ser un planteamiento ontológico? ¿Alguien más que quiera decirnos algún planteamiento que considere que es ontológico y que todavía hoy en día lo seguimos como formulando? ¿Usted, profe Sabas, tiene algún planteamiento que nos quiera decir? Bueno, pues creo que justamente los griegos siempre llegaron a pensar sobre su pasado, ¿no? Sobre su pasado y sobre el acontecer, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que hacen? No creo que es algo muy, muy esencial en la vida de no solamente de los griegos, sino nosotros. Siempre nos planteamos justamente esto, ¿no? Sobre el pasado y sobre nuestro presente. Y otro aspecto que nos puede llamar la atención sería la identidad, ¿no? La identidad como especie es algo que muchas veces uno se puede llegar a preguntar o cuestionar. Muy bien, gracias, profe. Ari, Oscar, ¿tienen algún planteamiento que ustedes consideren ontológico? Esto viéndolo desde la parte filosófica. En otras áreas, en todas las áreas hay problemas ontológicos referentes obviamente a lo que cada una de las diferentes disciplinas pues encapsula, ¿no? Pero propiamente a la parte filosófica, Ari y Oscar, ustedes, ¿qué planteamiento consideran que podría ser ontológico y que todavía tenemos hoy en día, ¿no? Pues eso que dijo el maestro de la evolución humana y todo, ¿de dónde viene el huevo, la gallina y no sé? ¿De dónde viene el huevo y la gallina? Muy bien. Esa es una pregunta bastante curiosa, ¿no? Que te pregunten de dónde viene el huevo y la gallina. Es es una paradoja que no tiene, pareciera no tener fin, ¿no? Tú, Oscar, ¿tienes algún planteamiento ontológico que consideres que todavía hoy en día se puede, que todavía hoy en día pues lo tenemos? Sí, profesabas, adelante.
Me parece que justo un planteamiento también meramente muy importante y que siempre se ha pensado es el origen, ¿no? Ujú. De dónde surgimos, ¿no? Y ese es un pensamiento en tanto universal en el que pues todas las sociedades lo presentan, ¿no? Los griegos, incluso su misma mitología surge que todos partimos de la nada, de la oscuridad, ¿no? Los, este, los mayas, por ejemplo, también realizan dentro de sus mitos de creación que empieza toda la vida, la existencia del ser mismo, del ser maya, de la nada, de la oscuridad. E incluso cuando eh, Cristo llega, cuando Dios crea el mundo, también empieza de la nada, ¿no? Y empieza a crear ciertas cuestiones, los días, ¿no? Y aspectos importantes para cada grupo social, ¿no? En este caso, pues, cada grupo va generando una idea a partir de lo mítico que es la forma más fácil para expresar lo que ellos sienten. En este aspecto, pues, como les digo, toda sociedad siempre busca su origen y ese origen dependerá de la visión que tengan o lo que desde mi punto de vista sería la cosmovisión o como por ejemplo un grupo quechua que dice que todos surgimos de un padre y él es el que crea el lenguaje, crea el mundo y crea todo, ¿no? Entonces son cuestiones que siempre nos hemos preguntado, cómo surgimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esas serían como ideas universales que existen, ¿no? A partir de los mitos de creación. Ok, muy bien. Gracias, profe. Sí, creo que va muy relacionado como a lo que nos mencionaba Ari, ¿no? En la parte del origen de las cosas. Es, es una de las preguntas como muy frecuentes, digamos, en este, pues que siempre han estado a lo largo de la historia, ¿no? En todas las sociedades, ¿no? Nada más el simple planteamiento de qué es el ser, como mencionamos ahorita, ¿no? Que la cuestión de la esencia y el ser, o qué es lo que hay, ¿no? Cuando nos hablamos de que algo está hecho de cierta manera o algo es de cierta manera, ¿no? Entonces, ahorita estaba como em, recapitulando lo que mencionaban, que tenía que ver precisamente con los como diferentes tipos de problemas que siempre ha habido en cuestión a problemas ontológicos, ¿no? Recuerdan que vimos en la parte de psicoanálisis, sobre todo la parte de la ubicación de la mente y la parte de la conciencia y la inconsciencia, ¿no? Es una de las cuestiones que siempre, eh, que siempre hemos tenido, es uno de los problemas ontológicos que siempre se nos han presentado, ¿no? O la parte del alma, del espíritu. Realmente el espíritu forma parte de la mente, o a lo que le llamamos espíritu es la mente y la conciencia, ¿no? Entonces, todos estos, por así decirlo, que todos estos problemas siempre han estado desde los griegos y son como los principales problemas ontológicos que vamos a encontrar siempre en la parte filosófica, ¿no? En la parte psicológica y hasta epistemológica, ¿no? El dilema de los agujeros es bastante interesante porque muchas personas, eh, dependiendo a través de las disciplinas que nosotros presentemos, la parte de qué está hecho un agujero, ¿no? O un agujero no está hecho de nada, o un agujero está hecho de la nada, ¿no? O cómo puede percibirse si no está compuesto de nada, ¿no? Ese es otro de los grandes como problemas ontológicos que siempre han existido, o cómo es posible que hablemos de ellos como si fueran pues objetos comunes, ¿no? Como que hay un agujero, pero que están compuestos, ¿no? O Sí, sea que, adelante. por Sí, ejemplo, adelante. por ejemplo, un problema ontológico sería, por ejemplo, la explicación de los sueños. Podría ser, sí, estaría relacionado como la parte de la ubicación de la mente, ¿no? Podría estar como como relacionado, si lo relacionamos a la parte de la mente, podría ser, ¿no? Que estamos
Recordemos que nos hablaba Sigmund Freud y él también digamos que en otras teorías nos habla precisamente de los sueños, ¿no? Y de cómo estos representan de manera mental a nivel de la psique, los sueños representan la resolución de los problemas y de las crisis tanto de la infancia como actuales que venimos arrastrando durante años, ¿no? Casi como que nuestra conciencia nos traiciona también sobre la parte de la culpabilidad, sobre la parte de la felicidad, de las emociones, etcétera. Todo eso se ve reflejado en los sueños, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la ubicación de la mente, hablamos de que la mente, por ejemplo, dónde está ubicada dentro del plano cerebral, ¿no? Eso fueron unas de las grandes como problemas ontológicos que se plantearon desde hace siglos las personas, ¿no? El hecho de decir, bueno, si tenemos representaciones mentales y tenemos ideas, pero ¿dónde está la mente, no? ¿En qué parte del cerebro se encuentra la mente? O de qué manera la mente pues influye en nuestro cuerpo, ¿no? De qué manera a partir de esta cosa que pareciera inmaterial, ¿no? Se pueden generar cambios inclusive al nivel corporal, ¿no? Entonces, esto siempre ha tenido mucho que ver con lo que mencionábamos, ¿no? Con la parte, por ejemplo, del alma, ¿qué es realmente el alma? ¿O qué es el espíritu? ¿O qué es lo divino que está dentro de nosotros, ¿no? Y si realmente todo eso es lo que nosotros llamamos como conciencia nada más, o realmente hay algo más inmaterial ahí que no se pueda ver y que realmente esté ahí, ¿no? Entonces, son como problemas también ontológicos que siempre se han dado a lo largo de los siglos, o la parte de la materia, ¿no? Que también ya mencionaban hace rato, ¿no? Entonces, ¿de qué están hechos, no? De qué están hechas las cosas, la parte de los átomos, de cómo está conformado todo, ¿no? En qué momento, pues, digamos que toda esta parte de la materia se conformó para formar una silla o para formar una mesa, ¿no? O qué distingue, por ejemplo, los átomos que hay en un material, que hay en el otro. Entonces, todos esos problemas siempre se han planteado y todavía son cosas que siguen teniendo pues avances a nivel, digamos que de ciencias experimentales con diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, la parte de las cuestiones abstractas o las entidades abstractas, pues tenía que ver con lo que hablábamos hace rato, ¿no? Con la cuestión de lo que encontramos en la vida real o aquellas cosas que realmente existen o no existen, ¿no? La duda de si realmente existe un Dios o no existe, o la duda como la que tenían antes, ¿no? De que realmente la Tierra, todo gira alrededor de la Tierra o no es así, ¿no? Y todas estas teorizaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, que algunas han tenido resoluciones y otras han seguido quedando como problemas ontológicos todavía en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿tenemos alguna duda sobre esta parte de lo que tiene que ver con la ontología y su relación con el ser y la esencia? No, maestra, gracias. No, No, gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Entonces, nada más para terminar, vamos bueno, a lo mejor el profe Sabas, no sé si quiere comentar algo. Si no, pues nada más para terminar, vamos a realizar una diferenciación entre la moral y la ética. Esto nos va a ayudar para el siguiente tema que tenemos que ver. Entonces, es importante que empecemos a investigar y a nosotros comprender cuál es la diferencia entre estas y también cuál es la relación, ¿no? Realmente la moral podría crear ética o la ética podría crear moral, o son diferentes si hablamos de dos cosas totalmente separadas, ¿no? Entonces es importante que nosotros nos hagamos este planteamiento, el cual nos va a ayudar para comprender el siguiente tema, ¿vale? Entonces, si ya no tienen alguna duda, no sé, profe Sabas, ¿tiene algún comentario antes de cerrar la sesión?